Buen día a todos, mi nombre es Alexander Patiño, estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy voy a realizar la exposición del módulo 1 en programación orientada a objetos. Como primer punto tenemos una introducción que nos indica que la programación ha pasado por varias etapas, que son la funcional, estructurada y por último la programación orientada a objetos, lo que ha llevado a mejoras en la programación, decodificación y uso de estructuras. Entonces tenemos que la programación orientada por objetos lo que intenta es considerar la realidad como un todo y hacer una representación en términos de clase. Después de ello tenemos lo que son los típicos fundamentales, que comienzan con la modularidad. Esta es la que controla la complejidad de sistemas a gran escala a través de la técnica divide y vencerás. Como podemos ver en la imagen, podemos ver que un programa se divide en varios módulos para hacer mucho más fácil la estructura del proyecto. Tenemos unos criterios básicos para la descomposición, que son la cohesión, que es la relación funcional entre entidades, y entendemos que por entidad es un objeto concreto o abstracto, y un acoplamiento, disculpen, que es la interdependencia entre módulos. Después de ello vamos a ver lo que es la abstracción, que consiste en separar y distinguir las características esenciales de la realidad usando una descripción precisa y sucinta, conocida como la interfaz del módulo. Entonces tenemos que una interfaz es un medio común para que los objetos no relacionados se comuniquen entre sí. Y vemos que se pueden distinguir las características, en este caso los métodos, que sería dibujar y borrar en una subclase. Tenemos lo que es el encapsulamiento, que el encapsulamiento es uno de sus principios es que entre menos se conozcan la implementación, menor será el grado de acoplamiento para los clientes. Como podemos ver en la imagen, podemos ver unos puntos muy fundamentales del encapsulamiento, que es que facilita el manejo de la complejidad, solo se conoce el comportamiento pero no los detalles internos, y lo que nos interesa es conocer qué hace la clase pero no saber cómo lo hace. Después de ello tenemos lo que es el polimorfismo. Entonces tenemos que el polimorfismo va muy relacionado con la herencia, ya que se heredan atributos y métodos. Entonces tenemos que los atributos son las características de un objeto y los métodos son las funciones que puede hacer el objeto. Entonces aquí podemos saber cuáles son esos atributos, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento, como en este ejemplo que podemos ver de una clase caballo y unas subclases que se dividen como caballo salvaje y caballo doméstico. Aquí podemos ver un método que ya, como lo dije anteriormente, son las funciones que puede hacer el objeto. Entonces, una caricia, la caricia lo que provoca es un encabrillamiento por parte del caballo en una subclase, y en la otra subclase lo que hace es que la caricia provoca una aceptación. Por último tenemos la herencia. La herencia se constituye por diversos tipos de relaciones como extensión entre dos clases, extensión entre dos interfaces e implementación entre una clase y una interfaz. Entonces tenemos aquí la clase vehículo y serían unas subclases. Tenemos el taxi y un autobús. Entonces se pueden heredar lo que son los atributos o las características, sería la marca, el modelo, el color, y los métodos, que es encender, apagar, arrancar, frenar, que se pueden heredar en estas subclases. Bueno, continuando con la exposición de la infografía del módulo 2, tenemos una introducción que nos indica que vamos a entender los conceptos vistos en el primer módulo y ver de forma más cercana y detallada los elementos de programación orientada a objetos. Este segundo módulo se va a dividir en tres partes, que son los elementos metodológicos, interfaces utilizando JWT y SWT. Por último, diseño de aplicativos de negocio. Entonces empezamos con técnicas para programación orientada a objetos. Vamos a ver lo que son ciclos de desarrollo de ingeniería del software.
Nos indica que la ingeniería del software, al requerir muchas tareas, se divide en unas muy importantes, que son el análisis de requerimientos, que consiste en definir claramente los requerimientos del software a construir. La especificación, que es la tarea que permite describir el software a ser escrito usualmente de una forma matemática muy rigurosa. Diseño de arquitectura, que se refiere a determinar cómo va a funcionar el software de manera general. Usualmente se definen dos subfases, la codificación y las pruebas. Documentación. La más importante, hace referencia a que es una de las más importantes, pero que en la práctica ha sido muy descuidada. La documentación lo que nos facilita el mantenimiento y la mejora futura del software. Entonces tenemos por último el mantenimiento. El mantenimiento consiste en la solución diaria de los problemas del software y sus posibles mejoras. Y que en gran parte este va a ser el trabajo en la ingeniería de software. Tenemos las tarjetas de responsabilidad de clases, que sirven para simular escenarios. Podemos ver un ejemplo: nombre clase, responsabilidades de la clase y los colaboradores. Tenemos que los colaboradores sirven para representar los contratos, por decirlo de alguna manera, que hay entre la clase cliente y las clases servidor. Después de esto tenemos los lenguajes de modelado unificado, abreviado UML, que es un lenguaje de diagramación o notación para especificar, visualizar y documentar modelos de sistemas. Nos hace referencia a que no es un método de desarrollo. Y que en UML se distinguen tres componentes principales, que son el modelo funcional, modelo de objetos y modelo dinámico. UML se compone también de diferentes elementos, que son el diagrama de casos de uso, diagrama de clase, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de actividad y diagrama de componentes. En el segundo punto tenemos lo que son diseños de interfaces de usuario. Entonces nos indica que vamos a ver uso de librerías. Vamos a ver que en la construcción de interfaces en Java se utilizan diferentes conjuntos de clases denominadas librerías. Una de ellas es AWT, Abstract Window Toolkit, que es la que nos va a mostrar JFrame, JPanel y JLabel para crear ventanas. Después tenemos lo que son implementaciones y ejemplos. Como podemos ver aquí, la creación de una ventana. Podemos ver parte del código que utilizamos, que se está utilizando. Se está utilizando un JButton, que como podemos visualizar aquí en la ventana, es finalizar. Después de esto vamos a ver el uso de librerías gráficas para web, GWT. Entonces nos indica que GWT es un framework, o sea, es una herramienta diseñada por Google, que lo que hace es la creación de aplicaciones en el navegador con muchas características de aplicativos de escritorio. O sea, que en parte no va a ser como una página web, sino como un aplicativo en el navegador. Y por último tenemos lo que son diseños de aplicaciones de negocio. Entonces aquí dice que vamos a revisar el proceso de desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, enfocadas a solucionar problemas de negocios usando base de datos. Volviéndonos un poco aquí en GWT, podemos observar aquí un poco de la estructura de cómo se maneja, que se maneja con un lenguaje también Java. Vamos a ver. Bueno, no siendo más, esta sería la exposición del módulo número 2. Bueno, continuando con la exposición del módulo 3, tenemos como primera instancia tenemos lo que es una introducción en la que nos indican que vamos a utilizar o a detallar algunas clases Java.
subrayando su relación con lo que hemos visto anteriormente, que lo que ha sido apropiamiento, herencia, encapsulamiento, etc. Entonces, el primer punto que vamos a ver del módulo van a ser colecciones y manejo avanzado de aplicaciones orientadas a objetos con Java. Vamos a ver que en gran parte la mayoría de aplicativos deben guardar, acceder, actualizar y borrar, y que vamos a utilizar un conjunto de datos utilizando almacenamiento dinámico. En el segundo punto vamos a ver lo que son los frameworks y vamos a ver que se dividen en dos tipos, que son colección y maps. Vemos la definición de cada uno de ellos y pasaremos a revisar dos interfaces que son list y set. Estas dos nos permitirán implementar otras clases tales como vector y ArrayList. Esas dos serían un arreglo. Vemos la definición de cada una de ellas y los ejemplos de código de cómo se utilizan. Aquí vemos del ejemplo de list, nos indica que list es una colección en la cual los objetos se organizan de forma secuencial. Aquí podemos ver el ejemplo, y que set es una colección de elementos sin ningún orden preestablecido. Podemos ver en el ejemplo que no tiene ningún orden. Pasamos al punto 3, que son los ejercicios y ejemplos de aplicaciones avanzadas con programación orientada a objetos. Entonces nos indica que se van a utilizar otras clases en la aplicación Canva que se ha manejado en el módulo 1 y módulo 2, en el tablero mágico, y que va a tener un soporte al dibujo incluyendo formas, óvalos, rectángulos, etc. Y seguiremos utilizando la clase de AWT, que es la que nos permite hacer los frames, o sea, los cuadros en los que se van a incluir los botones, los labels y los text files. Se mirará un modelo nuevo que será, un método nuevo que es makeCanvas, el cual permitirá crear instancias de la subclase de tablero Canvas, y habrá un mejoramiento en la funcionalidad pad de dibujo. Por último, en el cuarto punto, tenemos el uso de Unit para pruebas unitarias de código. Este cuarto punto lo que nos quiere llevar es a completar el ciclo de desarrollo del software, implementando pruebas unitarias del software. Tenemos la definición de unit y la definición de pruebas unitarias, y un ejemplo de la implementación de unit en código fuente. Entonces tenemos que la definición de unit es que es una pieza fundamental dentro de un ambiente Java en el momento de efectuar las pruebas de cualquier clase o conjunto de clases, que las pruebas unitarias pretenden probar el comportamiento correcto de las clases de manera aislada. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes y espero que tengan un excelente día.